Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, bendiciones a todos, qué gozo poder estar en este día con ustedes, especialmente cuando hoy estamos iniciando una nueva serie en la cual le hemos titulado Salomón el Sabio. En esta serie vamos a estar obviamente hablando de la sabiduría, de la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. Y yo le he titulado a este mensaje en el día de hoy, ¿cómo gobierna el rey? Así que vamos a estar obviamente mirando la vida de Salomón, mirando la sabiduría que él practica, ¿verdad?, en su reinado y cómo nosotros podemos aplicarla. Estaremos leyendo desde el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que me sigas ahí y si no, puedes mirar las pantallas. Dice, yo voy por el camino de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda el mandato del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Gloria al Señor, esa es la palabra del Señor. Así que pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes. Quiero comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndole una historia personal. Quiero comenzar dejándoles saber de que mi padre siempre fue un hombre luchador. Él fue un empresario y a lo largo de sus años él emprendió varios negocios en su vida. Él desde una sastrería hasta un taxi, él tenía su propio taxi, lavandería, restaurante, él vendía también vehículos y por último tuvo finalmente un pequeño supermercado donde él lideró por 16 años. Ahora, lo que le quiero compartir es de que tuve el privilegio de poder estar al lado de él en muchos de estos proyectos, especialmente en el pequeño supermercado, donde estuve desde el principio de cuando comenzamos ese negocio hasta el último día donde él vendió el negocio. Pero quiero decirles de que en el momento de la venta para mi padre no fue una decisión repentina. No fue de un momento a otro en la cual él hizo esos cambios, sino que él se tomó su tiempo para adquirir conocimiento, para adquirir el conocimiento necesario, él tomó no solamente eso, sino que quería conocer la realidad de su actualidad en ese momento. Quería saber si era el momento de él retirarse o era el momento de él continuar y seguir adelante con el negocio. Él también entendió la dinámica de lo que debía de hacer y tuvo el valor de actuar según el conocimiento que ya había adquirido. Así que él mismo se encargó de entrenarme a mí. Comenzó a entrenarme, a enseñarme las decisiones que yo debía de tomar en ciertas circunstancias, cómo manejar el negocio, cómo poder trabajar
y poder llevar el negocio a un nivel más alto. Y déjeme decirle que para mí esto fue obviamente un privilegio de poder entender de que mi papá tenía esos planes conmigo y sabía de que aunque había recibido el conocimiento de él, sabía que ya como creyente necesitaba yo aún más sabiduría, y le pedí a Dios a que nos diera sabiduría para poder emprender y ser el gerente de este supermercado. Y él, obviamente, llegó el año, llegó el momento donde él en el 2004 me hizo el encargado de este supermercado. Y para mí fue un honor, pero también fue una gran carga. ¿Por qué? Porque tenía que llenar unos zapatos bien grandes, pensaba yo. Y obviamente, no nada más eso, sino que también muchas personas, no solo familiares, sino también amigos que trabajaban en la bodega, dependían del éxito de ese supermercado. Y con el tiempo pudimos implementar, obviamente, tecnología, mejoramos el servicio al cliente y llevamos el legado de mi padre a una nueva etapa. Ahora, déjeme traer a todo eso, esa historia personal, a nuestra enseñanza de hoy, porque en la vida lo que quiero que veamos es que tenemos muchas decisiones que tomar. Hay decisiones que son fáciles y hay decisiones que son difíciles de nosotros tomar. Y lo que quiero que entendamos es que la decisión que tomamos se convierte en el fundamento de nuestras vidas. Las decisiones en las cuales nosotros tomamos se convierten en donde nosotros vamos a construir nuestras vidas. Es por eso que es importante las decisiones que nosotros vayamos a tomar y que tomemos decisiones en la sabiduría. Y sin embargo, lo que sucede en nuestra naturaleza humana usualmente es de que nosotros tenemos la tendencia de construir sobre nuestros propios o nuestras propias emociones y sobre nuestras propias opiniones, y sin un fundamento sólido. Cuando nosotros comenzamos a tomar nuestras decisiones y construir, lo que va a suceder es de que vamos a tener una estructura, obviamente, que puede colapsar, porque no tiene un fundamento sólido, no tiene un fundamento sólido. Y ahí es donde quiero llevarlos en el día de hoy, y de eso se trata nuestra idea principal, ¿verdad? De que debemos de depender en una sola cosa. Y eso es lo que nos lleva a nuestra idea y lo que quiero que se lleve. Y es la instrucción sabia de Dios. Es el fundamento que nos capacita para liderar con integridad y propósito en nuestra propia generación. La sabiduría de Dios, donde quiera que tú te encuentres, es la estructura, es el fundamento en el cual nos capacita a nosotros para poder liderar donde tú te encuentras. Así que si esa instrucción de Dios es el único fundamento seguro, y óigame la palabra clave, entonces la pregunta que vamos a responder es: ¿cómo se traduce esa sabiduría en obediencia práctica en nuestras vidas? Y es exactamente lo que vamos a ver a través de esta enseñanza, a través de esta serie. Y tengo 4 puntos que quiero compartir, y quiero comenzar dejándoles saber de que la sabiduría de Dios no es algo que simplemente se siente, es algo que se ejecuta. Y lo que nosotros podemos ver aquí, Salomón entendió que para sostener el reino que él iba a liderar, él debía de permitir de que su sustento sea la palabra, su inclinación sea la palabra y sea la soberanía y el tiempo de Dios. Y es por eso que quiero que escriba esto como el primer punto, y es de que él entendió que el tiempo y la sabiduría del Señor. Eso fue lo primero que nosotros vemos en el capítulo. Vamos a mirarlo. Versículo 1 del capítulo 2. Dice: y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón,
yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no faltará hombre sobre el trono de Israel. Fíjense lo que David le da todas estas instrucciones ahora a Salomón, pero quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar no solamente esa introducción, sino un poco de trasfondo de lo que está pasando aquí y ocurriendo en esta escritura. ¿Por qué? Porque cuando vemos en Primera de Reyes capítulo 2 que hemos leído, necesitamos entender y mirar el escenario, lo que está aconteciendo y lo que ha acontecido. ¿Qué pasa? David está en sus últimos momentos. David está agonizando, ya David está viejo, ¿verdad? Y está agonizando. Y él mismo dice, yo voy en el camino de lo que va, donde van todo ser humano, que es obviamente a la muerte. Si hay algo seguro, obviamente es la muerte. Y él está dejando saber aquí, en este momento, esa situación en lo que vemos. Pero en esa fragilidad de David, hay un hijo que David tiene en el cual se llama Adonías, en el cual toma ventaja de esa situación de su papá, donde él está frágil de salud, y él entonces, su hijo Adonías, él mismo se declara que él va a reinar. En el capítulo 1, si usted lo lee, él dice, yo voy a reinar. Y aquí lo primero que nosotros vemos es dos reacciones opuestas. Vemos la reacción obviamente de Adonías y vemos la reacción de Salomón aquí en esta escritura. Y déjeme decirle que esta misma reacción todavía hoy día divide a los hombres. Y vamos a ver por qué. Porque la realidad es de que vemos primeramente la impaciencia de Adonías. Vemos que en un momento trágico en la cual su padre está agonizando, se va a morir, él comienza a buscar y a tratar de establecer forzosamente su destino. Él está tratando de establecer su vida en su propia fuerza. ¿Qué pasa? Él busca respaldo del cuerpo militar con Joab en el capítulo 1. Usted puede leer todo esto. Y también la valentía o la validación religiosa de Abiatar para que lo apoyen a él en lo que él está buscando. Sin embargo, hermanos, vemos lo opuesto en Salomón. Vemos en Salomón, a diferencia de su hermano, vemos que él no organiza ninguna reunión, él no organiza ningún banquete, no busca afiliados, personas que puedan afiliarse a él. Él no hace nada de eso. En diferencia a su hermano, él lo que hace es que espera en el Señor. Espera en el tiempo de Dios. Él espera en que la promesa de Dios se cumpla, ¿verdad? Y él entiende que la verdadera sabiduría no se apresura. La sabiduría, él sabe que es un momento, va a llegar en un momento específico lo que Dios ya le había a él prometido. Y él hace algo muy sabio y es obviamente esperar. Ahora, la realidad es de que, como dije anteriormente, muchos de nosotros nos inclinamos a hacer y tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y yo quiero en el día de hoy, porque va a ser un mensaje muy práctico, quiero darte algunos principios que tú puedes usar para no caer en el error de Adonías. Y el primero, en lo que se trata de tomar decisión, es de que no tomar decisión apresuradas.
Hermanos, si hay algo que nosotros es sabio hacer, es no tomar decisión bajo la presión de la vida. ¿Ok? Decisiones apresuradas, decisiones rápidas. La palabra en Proverbios 19, Dios nos advierte a nosotros que no es bueno de actuar sin pensar. Dios nos dio razonamiento a nosotros para nosotros poder pensar y tomar el tiempo para... Y sin embargo, muchas veces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, vamos a perder esta oferta, tenemos que actuar rápido. Tenemos que tomar tal decisión porque tiene que ser ahora. Y muchas veces tomamos decisiones apresuradas. Y la realidad es de que igual como Adonías, él tomó esa decisión apresurada, rápida, sin pensar las consecuencias. Incluso cuando él se reunió con las personas que iban a hacer la influencia de él no invitó a Salomón en esa reunión. Él sabía lo que él estaba haciendo y hizo una decisión apresurada. Lo otro que usualmente puede suceder y que nosotros no debemos de hacer es tomar decisiones bajo el dominio del temor. Y hoy también dije dominio del temor. Porque hay veces que nosotros quizás cuando tenemos que tomar una decisión hay cierto temor dentro de nosotros, pero estoy hablando del dominio del temor. Cuando estamos dominados por el temor, no debemos nosotros de tomar ninguna decisión. Proverbio 29, 25 dice que el temor del hombre pondrá lazos, mas la confianza en el Señor será exaltada. ¿Qué es lo que nos deja saber? Primero, que las decisiones basadas en el miedo suelen a una reactividad, no una proactividad. Y segundo, es una falta de confianza en Dios. ¿Me oyó? Es una falta de confianza en el Señor. Cuando estamos dominados por el temor, ¿qué va a suceder? Vamos a tratar de poner nuestras manos en cualquier sea la situación. Y nosotros no somos llamados a, o mejor dicho, no es sabio nosotros hacer decisiones cuando estamos dominados por el temor de lo que vaya a suceder, lo que vaya. Dios está Él tiene poder para el día de mañana. Él tiene el poder para el momento luego, para la hora luego, para el segundo que viene, que está delante de nosotros. Él es que tiene el poder y no nosotros. Lo otro que nosotros no debemos de tomar decisiones es decisiones basadas en tu propia prudencia. Y lo que significa esto, y la Biblia nos advierte a nosotros de esta autosuficiencia en la cual nosotros creemos de que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Y a veces lo que sucede es de que nosotros sinceramente tomamos decisiones y ni siquiera invitamos a Dios a la decisión. Por eso que Proverbios 3:5 dice que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, dice la Escritura, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Oiga bien, la clara instrucción de lo que nosotros no debemos de hacer. Tampoco nosotros debemos de tomar decisiones por orgullo o por rivalidad. Y mire, esto sucede muchas veces en el matrimonio. Hay algo que nos ocurre a nosotros, algo que nos daña de nuestro cónyuge y a veces queremos la rivalidad. Hermanos, la Biblia dice no lo haga. En tu ira no lo haga. Dice la ira del hombre nunca va a revelar la justicia de Dios. Es sabio que muchas veces nosotros no digamos incluso ni siquiera nada y que podamos ir al Señor, buscar del Señor y entonces poder tomar una decisión. Filipenses 2:3 dice, no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Y la humildad, hermanos, tiene que ver con la sumisión ante la palabra de Dios. La sumisión ante Dios, no ante la circunstancia, no ante el temor, no ante la rapidez, sino la sumisión en el Señor y solo en Él. Tampoco debemos de tomar decisiones sin buscar el consejo de otros. Esto es, para mí es interesante, porque miren, como pastor yo tengo muchas personas que vienen a mi oficina y muchas de las veces, no todas, vienen para venir buscar guianza ya después de haber tomado la decisión. Entonces, tomaron la decisión en su propio yo,
Las consecuencias vinieron y ahora entonces, ok, ¿cómo lo arreglamos? Pero la realidad es de que nosotros somos llamados a buscar consejería, a buscar a otras personas que son maduros y que puedan ayudarnos en las decisiones en las cuales nosotros debemos de tomar. Cuando vemos el hijo de Salomón, él no hizo nada de lo que nosotros estamos ahora enlistando aquí como lo que no debemos nosotros de hacer. Y hermanos, tampoco debemos de tomar decisión contra la conciencia o la duda. Hay veces que no estamos claros de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y déjeme decirle, en Dios no hay un quizás, en Dios hay un sí y hay un no. Y el no significa espera. Si es un sí, Él te va a dar la paz, Él te va a dar te va a dar guianza. Pero si es un no, también debemos nosotros de estar cómodos. Romanos 14:23 dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Hablando de la comida. Pero este principio es práctico para todo lo que nosotros hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos debe de ser por fe en el Señor. Incluso la Biblia dice que el justo vivirá dígalo usted, por fe, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Pero tampoco debemos nosotros de tomar decisiones por nuestras emociones. Y yo creo que esto cae de la mata. Creo que es algo que nosotros no debemos de tomar decisiones cuando las emociones están altas o bajas. Debemos de tener un razonamiento, una mente clara en lo que nosotros vamos a hacer. Y por último, y creo que lo más importante aquí de todo lo que le acabo de decir, es no tomar decisiones ignorando la voluntad de Dios por deseos egoístas. Hermanos, esto es lo más clave aquí. Esto es lo más clave, de nosotros no tomar esas decisiones simplemente por deseos egoístas. Nosotros a veces pensamos y tomamos y hacemos planes y decisiones y decimos mañana, y sin embargo en Santiago nos relata de que nosotros cuando digamos mañana, la clave es decir si Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios es quien está en control de nuestra vida y no nosotros. El tratar nosotros de ignorar la voluntad de Dios o tratar de nosotros ignorar el camino de Dios, obviamente lo único que va a hacer es llevarnos a nosotros a la pérdida. Y es lo que nosotros podemos ver en Adonías, ¿verdad? El hijo de Salomón. Él pensó que su estrategia era perfecta. Hay una sabiduría humana y él pensó que él trayendo a personas a que sean a personas que van a estar con él, que lo van a apoyar y usando todas estas estrategias, él pensó que lo iba a poder hacer, pero se olvidó un principio que todo creyente debe de grabárselo en su corazón, y es que el éxito que se apresura fuera del tiempo de Dios se convierte en un fracaso a largo plazo. Oiga bien. Fuera del tiempo de Dios, él se movió fuera del tiempo de Dios, él se movió fuera de la bendición de Dios, y al final, que podemos ya cerrar este mensaje prácticamente y ver que es un fracaso. Y hermanos, tenemos que aprender algo a través de todo esto, y es poder discernir las puertas que nosotros abrimos y las puertas que Dios abre en su soberanía. Porque hay veces que nosotros somos los que abrimos la puerta. Y tenemos muchas veces, y lo voy a decir, la cara de decir, oh, Dios me dijo. Y en profundidad, en verdad, fuimos nosotros mismos que abrimos esa puerta en vez de Dios abrir la puerta soberana para nosotros. Ahora, por eso es que es importante entender que la sabiduría no solo espera el tiempo de Dios, sino que también sabe qué hacer cuando llegue ese momento. Cuando sabemos ya, tenemos la claridad de Dios y el momento de Dios, la confirmación de Dios, la palabra de Dios, saber qué hacer. David sabía que Salomón no necesitaba el músculo, no era lo que él necesitaba, músculos. Él necesitaba era un carácter. Y obviamente el carácter que estamos hablando es el carácter de Cristo, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere formar en nosotros. Por eso, tras enseñar a esperar,
le dio este otro mandato a Salomón. Escriba esto como punto número 2. Y le dijo, ser fuerte manteniendo firme en tu fe. Eso fue lo que le dijo. Miren lo que dice el versículo 1 de Primera de Reyes. Dice, y acercándose los días de su muerte, David dio ordenanza a su hijo Salomón, yo voy por el camino de todos en la tierra, y le dijo, sed pues fuerte y sed hombre. Ahora, cuando miramos este versículo, el versículo 2, escuchamos la palabra de un padre que entiende que la importancia de lo que iba a hacer Salomón se encontraba en su carácter y no en su corona. Él pudiese haber tenido la corona, pero si no tenía el carácter, entonces no vale de nada. Y esto es lo que cuando él le dice a Salomón, sé fuerte y sé hombre, en este contexto la palabra hombre y fuerte no tiene que ver con la fuerza física o la arrogancia de un individuo. No, David le estaba diciendo es, mantente firme, toma coraje y mantente firme cuando todo a tu alrededor empuja a que tú cedas. Hermanos, ustedes saben y yo sé que la vida trae muchos problemas, ¿sí o no? Vienen circunstancias que nos oprimen, vienen circunstancias que nos tratan de traer ansiedad, presionan duro muchas veces las circunstancias y a veces esas circunstancias nos mueven a nosotros. Y lo que David le está diciendo cuando le dice sé fuerte y hombre, lo que le está diciendo es toma coraje y mantente firme en lo que Dios ha dicho en vez de las circunstancias que ves, las circunstancias que vas a experimentar. Ahora, la pregunta que quizás cada uno de nosotros nos podemos hacer es la siguiente, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa fuerza en la vida real? Si David no dejó a Salomón para que él averiguara por sí mismo. Él le dice en el versículo 3 la verdad, lo que él debe de hacer. Y la verdadera fortaleza se manifiesta en 3 áreas. La primera es, le dice David a Salomón, fuerza para caminar. En otra palabra, andando en sus caminos. Yo quiero que entendamos que no es el simple hecho de conocer la Biblia, es el hecho de vivirla. Eso es lo que vale. No es simplemente conocer versículos, conocerse una gran porción de la Biblia, no es cuánto de lo que tú conoces estás viviendo. La integridad en lo privado, no solamente en lo público, sino también en lo privado, lo que tú haces cuando otras personas no te ven. La fe no es simplemente un amuleto que tú simplemente metes la mano en la cartera y lo sacas, no. La fe es un sendero donde nosotros debemos de caminar, oiga bien, a diario caminar en fe. Y él le dice, sé fuerte en tu caminar, ¿cómo andas? También le dice, sé fuerza para guardar. En otra palabra, guardando sus mandamientos. La palabra guardar aquí habla de vigilar con diligencia. Significa que ser fuerte es proteger la verdad de Dios en un mundo que quiere diluir. Hermanos, sabemos de que este mundo, la cultura, quiere diluir, quiere atraparte, quiere acercarte a la cultura. Y es por eso que la palabra dice en Romanos 12 que no debemos de conformarnos de acuerdo a este mundo, sino que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. Porque la realidad es de que la cultura, las redes, todo lo que el sistema de este mundo está hecho para tratar de arrastrarnos y sacarnos de la palabra de Dios. Y lo otro que podemos ver es que Él le dice, fuerza para ser fiel. En otra palabra, con todo tu corazón. Dios no busca una obediencia parcial.
Dios busca una obediencia completa de nuestro ser. Y la firmeza de Salomón debía ser de un corazón que ama plenamente a Dios. Y la realidad es que no podemos amar dos cosas. Por eso es que la palabra dice que la relación con el mundo es enemistad con Dios. El amor hacia las cosas del mundo es enemistad con Dios, porque no podemos estar divididos. Y la fe que no es del corazón es solo religión, pero la fe que nace del alma es lo que sostiene un reino. Y David le recuerda a su hijo que la prosperidad y el propósito no son el resultado de la suerte, sino de la consecuencia de una vida de fidelidad. En otra palabra, qué tan fiel Salomón iba a ser, iba a poder ser obediente a las ordenanzas de Dios. Y es por eso que no podemos equivocar, hermanos, no podemos equivocarnos, porque la fortaleza para guardar sus mandamientos no se prueba simplemente un domingo a la semana. Se prueba todos los días de nuestras vidas. Se prueba en nuestras finanzas, cómo nosotros manejamos las finanzas de nosotros, cómo nosotros somos obedientes a las finanzas. Se prueba en nuestras propias familias. La verdadera fuerza no es que tú nunca falles, pero que tú puedas y tienes la valentía, el valor de ser el primero en el cual pide perdón en tu familia. Que tus hijos vean esa clase de vida, ¿verdad? No se trata de imponer tu temperamento, sino de arrodillarte con tus hijos y mostrarle que la máxima autoridad en casa es la palabra de Dios. Se muestra en tus decisiones. En otras palabras, todo eso, quien tú eres, el carácter, y se prueba obviamente en todo lo que tú haces en tu vida. Ahora bien, debemos entender algo: de nada sirve la fuerza para mantenerse firme si no sabemos hacia dónde dar el siguiente paso. La Escritura nos muestra que la fortaleza sin dirección es como un motor potente en un barco sin timón. No tiene dirección. Y es por eso en la cual, para que nuestra vida no sea solo una demostración de fuerza humana, sino el propósito divino de Dios, necesitamos este pilar. Y es que, escriba esto como punto número 3, deja que la palabra de Dios forme tus decisiones diarias. Vimos lo que no debemos de hacer. Ahora vamos a mirar lo que sí debemos de hacer. ¿Okay? Deja que la palabra de Dios forme tus decisiones diarias. Miren lo que dice nuevamente el versículo 1. Y acercándose los días de su muerte, David dio ordenanza a sus hijos Salomón y dijo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Fíjense, David no le dio a Salomón un consejo vago o sentimental. David no le dice a Salomón, Salomón, sé creativo. Tú tienes el carisma, tú tienes la forma, ¿verdad? Tú tienes el carisma, te ves bien, sé creativo. No. Él no le dice a Salomón: hey Salomón, sé popular. Consigue personas a tu alrededor que puedan afiliarse. No. Él no le dice ser temido, usurpa tu autoridad. No, él no le dice nada de eso. Él no le dice incluso ser rico. ¿Sabe lo que le dice? Él le dice: sé fiel. Lo que tú debes de hacer es ser fiel. Y la realidad, mis hermanos, esto es una de las cosas más importantes en las decisiones y cuando Dios nos llama. De ser fiel con lo que Dios
ya te ha dado, no con lo que no te ha dado. Sé fiel con lo que Él te ha dado. Él es quien nos posiciona a nosotros. ¿Ok? Y aquí le está diciendo, sed fiel, Salomón. Él está diciendo algo exactamente que es cómo hacerlo. Específicamente, Salomón, esta es la manera de cómo tú debes hacerlo. Y aquí podemos ver en el versículo 3 que él utiliza 4 términos diferentes. Y para David, él entendía de que su hijo no necesitaba una fuerza, Salomón necesitaba entender que la Biblia tiene diferentes funciones en nuestras decisiones. Y escuche lo que la palabra dice una vez más en el versículo 3. Dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. ¿Qué es lo que Dios le estaba dejando saber? Primero, cuando le dice, guarda sus estatutos, está hablando de los límites de Dios. Hay algo que nosotros no podemos hacer y es añadir a la palabra. Y le está dejando saber, simplemente significa que se mantenga observando, perseverar en la ley, es lo que le está diciendo, en las ordenanzas que Dios ya le ha establecido. No salirse de ella, no tratar de interpretarla a mis deseos, como muchas veces hacemos, sino, dice, guarda sus estatutos. Los estatutos divinos trazan el camino de conducta que nosotros debemos de seguir. Ese es el mapa, la guía, la guía que Dios nos da. Y lo segundo que le dice es, guarda sus mandamientos. Guarda las instrucciones de Dios. Guarda los mandamientos significa, y va más allá de los 10 mandamientos que a Dios le dio a Moisés. Significa guardar es su palabra y la verdad divina tal como Cristo la ha revelado. Y le dice, no se trata de simplemente de cumplir, de cumplimientos externos, sino de una transformación interna, que ella, la palabra y la ley, se vuelva uno conmigo mismo. Tercero, él le dice, guarda su decreto, hablando de la justicia de Dios. Y esto significa, guarda los decretos de Dios, significa poner en práctica sus órdenes de manera activa y deliberada. Los decretos no son simplemente conocidos o recordados, sino que deben ser implementados en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias. Y por último le dice, guarda sus testimonios, que es la verdad de Dios. Guarda los testimonios significa mantener activamente su revelación divina en la mente y el corazón, preservándolas de ser olvidadas y arrancadas. El verbo hebreo implica prestar un cuidado especial y atención. En otras palabras, no podemos decirle al Señor, bueno, aquí en mi vida aquí está los domingos y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? David concluye que cuando nosotros hagamos eso y somos obedientes a la sabiduría de Dios, fíjense lo que dice el versículo 3. Para que prospere en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Tú vas a Miami, ahí puedes prosperar. Tú vas a tu país, ahí puede prosperar. Porque el principio de la sabiduría de Dios es el mismo, es confiar en Él. Y hermanos, la verdadera prosperidad no es la ausencia de los problemas, es la presencia de la dirección de Dios en medio de esos problemas. Así que si quiere que tu decisión tenga un propósito eterno, deja que sea la palabra de Dios la que les dé forma a esas decisiones. ¿Sabe? John Piper, no sé si lo conocen, él define lo que es la sabiduría de esta manera y dice, la sabiduría trascendiente la simple
acumulación de datos para convertirse en una capacidad práctica orientada a fines justos. Y dice, distinguiéndose entre la sabiduría humana que integra conocimiento facultal, perspicacia situacional y resoluciones, y la sabiduría divina, la cual es perfecta y infalible, según Romanos 11:33. En otra palabra, la de Dios no falla. Mire lo que dice Romanos 11:33. Oh, profundidades de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son a su juicio e inescrutable su camino. La sabiduría de Dios, la sabiduría divina, es una sabiduría perfecta. Ahora, quizás te preguntas, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena, obviamente, realmente hace una diferencia caminar bajo los límites y mandamientos de Dios? ¿Habrá alguna diferencia? La respuesta es el próximo punto. Dios promete establecer tu vida. Miren nuevamente el versículo 3. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel, dice el Señor. Lo primero que nosotros debemos ver claramente aquí es lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Él le dice, si ellos obedecen, no faltará hombre en el trono de Dios. Hermanos, pero la realidad es de que cada hombre, incluyendo David, Salomón y las demás personas en la Biblia, cada uno de ellos ha fallado. Y sin embargo, el único que puede cumplir y finalizar ese cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad es que Jesús es el Rey que obedeció. La realidad es que Jesús es el Rey en el cual caminó con Dios, obedeció a Dios, cumplió con la ley que Él recitó. Él no cayó en tentación. Jesús amó al Padre de todo corazón. Y luego Él entonces murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así que si escuchas este sermón y solo piensas, necesito mejorar mi vida, solamente está escuchando la mitad del sermón. Porque la realidad es que el único que puede mejorar nuestras vidas es Cristo Jesús. Y si estás aquí hoy y no eres cristiano, y el llamado de hoy no es esfuérzate, y Dios te va a aceptar. No, el llamado de hoy es ven a Jesús, quien es el que da sabiduría, quien cumplió todo lo que el Padre obviamente asignó. ¿Sabe? La Escritura nos dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado obviamente nos trae distanciamiento. La paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, todavía aún en nuestros pecados, dice la palabra en Romanos 5:8 que Él murió por nosotros. Jesús murió para que hoy día nosotros pudiéramos tener esa salvación. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, es la manera en la cual podemos ser salvos. Y Dios nos da a nosotros una gracia especial para que entonces nosotros pudiésemos caminar en su camino.
Así que la mayor decisión que tú puedes hacer hoy, sabiamente, es tener una relación con Cristo. Y lo puedes hacer con tu confesión ante Dios y creyendo genuinamente en tu corazón que no solamente Él murió y es un Salvador, sino que también es el Señor de tu vida. Si ese eres tú en el día de hoy y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hoy tú lo puedes hacer. Simplemente creyendo en tu corazón y confesando con tu boca. Yo quiero ayudarte a hacer una oración, no a mí, sino a Dios, para que Él venga y entre a tu corazón y te dé la gracia de salvación, pero también la sabiduría que todos necesitamos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, viendo, de acuerdo a tu palabra, Señor, que somos pecadores, todos, y no podemos alcanzarte, que la única manera es la obra redentora de tu Hijo. Y es por eso que hoy, Señor, vengo ante ti tal como soy, creyendo que tú has provisto a través de Cristo la solución de mi pecado. Y acepto, Señor, esa salvación, pero también acepto el señorío de Dios en mi vida. Quiero caminar como tú, Señor, nos manda. Señor, tu palabra dice que al que le falte sabiduría, pida a Dios y Dios la dará. Señor, yo te pido, Señor, que ahora yo pueda caminar en esa sabiduría para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bueno, iglesia, gloria al Señor por esta nueva serie. Nos vemos la próxima vez. Dios le bendiga.